Buenas tardes a todos, señor expresidente, señor vicepresidente de la Diputación, querido público, amigos todos, buenas tardes. En nombre del Ateneo de Badajoz quiero darles la bienvenida en este marco incomparable del antiguo Hospital de San Sebastián, que la Diputación Provincial ha recuperado con gran acierto para convertirlo en un tiempo récord, todo hay que decirlo, en un auténtico referente cultural de nuestra ciudad. El presente acto se inserta dentro del ciclo de conferencias organizadas por el Ateneo de Badajoz, dentro de la sección de actualidad y debate codirigida por Iván Cedrón y por mí mismo, que, como recordarán, hace unos días rendimos homenaje a la poetisa Carolina Coronado, coincidiendo con el aniversario de su muerte. En este contexto y en el aniversario de la tristemente célebre guerra de Ucrania, de la que pasado mañana se cumplen, por cierto, un año de la invasión rusa, con un incremento de la escalada de tensión, hemos creído interesante traer a este foro a dos primeros espadas. Son dos conferenciantes de lujo, extremeños ambos y expertos en los entresijos de la Unión Europea, como son Alejandro Cerca y Francisco Rodríguez Jiménez, que nos contarán en qué momento estamos y, fundamentalmente, hacia dónde nos dirigimos, en el marco de este nuevo orden geopolítico internacional que nos ha conducido la deriva imperialista de Vladimir Putin. No les descubro nada nuevo si les digo que el sistema de contrapesos europeo está cambiando y que el centro del poder, tradicionalmente asentado en el eje franco-alemán, se está desplazando hacia el este. Las fronteras se están endureciendo y el coste de los hidrocarburos, como ustedes saben, ha alcanzado precios desorbitados. Aparentemente la guerra ha desgajado las políticas del Club de los 27, en los que más pronto que tarde acogerá a Ucrania, seguramente, y mientras el este de Europa se sitúa a la vanguardia en materia de defensa, los estados del sur se han erigido en epicentro de la transición energética. En esta coyuntura se abre una ventana de oportunidad para el liderazgo de países clave como España en materia de producción de hidrógeno verde, a partir de la energía solar, por ejemplo, en un ámbito en que los extremeños, por cierto, tenemos bastante que decir. Este apunte no es más, un apunte trivial si quieren, pero no es más que una deriva de la actual complejidad del mapa geopolítico mundial en el que la Unión Europea, un gigante económico, tiene aún mucho que decir frente al bloque de potencias militarmente hegemónicas como China y Estados Unidos. Este mapa, repleto de incertidumbres políticas, pero también, como digo, expectante en oportunidades, es el que van a tratar de desentrañar con la maestría a la que nos tienen acostumbrados nuestros dos conferenciantes de hoy. En este sentido, déjenme presentarles en primer lugar a don Francisco Javier Rodríguez Jiménez, natural de Santa Marta, licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca. Es profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Facultad de Educación de la primera y codirector del Laboratorio de Ideas Global Studies en la segunda. Ha sido investigador postdoctoral en varias universidades norteamericanas, además de profesor visitante en las de Bérgamo y Bolonia. Colaborador en medios nacionales e internacionales, ha escrito una treintena de artículos en revistas especializadas y coordinado una decena de libros colectivos, entre los que merecen destacarse, quizás, de lo más conocido, el Plan Badajoz, entre la modernización económica y la propaganda política, que fue premio Arturo Barea de la Diputación de Badajoz en 2020, y Trump, breve historia de una presidencia singular, que tuve el honor de presentar recientemente. Nadie, por tanto, mejor que el profesor Rodríguez Jiménez para hacer un repaso por los antecedentes históricos del conflicto e introducirnos en el contexto del nuevo escenario geopolítico originado por la guerra de Ucrania. Sin más preámbulos, le dejo con el profesor Rodríguez Jiménez. Cuando quieras, Paco. Buenas tardes. Muchas gracias al Ateneo de Badajoz por organizar este evento, como dice el cliché periodístico, de rabiosa actualidad, desgraciada actualidad, y vamos a ver si no duradera actualidad. Si vamos a intentar desgranar cuáles son las claves del conflicto para ver qué puede suceder en los años o los meses venideros. El warning, que dice en inglés, o el caveat, es decir, la primera precaución al público asistente es que nosotros los historiadores somos muy buenos prediciendo el pasado, ¿no? Entendida la pequeña ironía de que el futuro está abierto, nosotros tenemos una serie de herramientas para intentar comprender lo que va a pasar, pero lógicamente también pues hay margen para la incertidumbre, margen para que la historia transcurra
por otros lugares a los que debería de ir o, según los análisis, podría ir. Bueno, empezando por la propia imagen de esta diapositiva inicial que les he puesto con el único objetivo de generar un cierto debate, una cierta polémica. La polémica, yo lo digo a mis alumnos, sobre todo teniendo en cuenta la formación en Estados Unidos y en Inglaterra. En España nos olvidamos de que el verbo discutir no es negativo, sino que es intercambiar opiniones, discuss, ¿no? Es algo positivo, porque en el discutir opiniones se puede llegar normalmente a unos resultados, a unas conclusiones más certeras, que si hay solamente ideas muy monolíticas. Bien, decía esto porque creo que es un poco atrevida poner esta imagen de Putin con la que está cayendo, porque inicialmente puede parecer que es una imagen suave, blanda, condescendiente, de lo que pues la mayoría de la gente en la sala y yo mismo podemos pensar que es un sátrapa, un dictador que ha generado mucha sangre, mucho sufrimiento. Pero a mí me interesa, como historiador, hacer el análisis de las razones, de las causas estructurales para intentar comprender por dónde pueden ir los vericuetos del futuro. Bien, voy a estructurar la charla en esta serie de partes que no voy a ahora detenerme. Básicamente, algunas diapositivas están en inglés, pero traduzco. Lo que pretendemos es que las fuentes de información, las narrativas, los documentos son los que hablen, más allá de nuestros posicionamientos políticos, que todos tenemos, pero que sean las fuentes, los documentos, las estadísticas, la tozudez, repito, de los datos, los que sean los que articulen la narrativa y no tanto nuestras propias pasiones, emociones, sentimientos. Por esa perspectiva histórica que quiero dar a mi charla, he creado este pequeño línea del tiempo, ¿no? También la de formación profesional de la didáctica de las ciencias sociales. Mis alumnos saben lo que es hacer un marco temporal. ¿Por qué señalo esto? Porque lo que se está viviendo no es un conflicto que empezara el año pasado, no. Es un conflicto, en el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, que tiene más de un siglo de duración. Y me explico, incluso no cabe en la línea del tiempo, pero comienza todo con la propia guerra civil estadounidense, sí, digo bien, civil estadounidense en 1861, cuando el gobierno ruso de entonces apoya a Lincoln cuando otras potencias europeas no apoyaron a Lincoln. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos contando? Tiene que ver con que en 1918, cuando empieza el Estado después totalitario, pero que va contra una dictadura, no nos olvidemos, de los soviets, en ese momento Estados Unidos no presta ayuda. Estados Unidos va en contra de ese Estado. Bueno, y esto tiene que ver con muchas de las cuestiones emocionales que están en la atmósfera y que nos pueden permitir, este es el desideratum, comprender vías y soluciones para alguna paz, algún cese siquiera temporal del conflicto. No me voy a detener, lógicamente, en todos estos detalles, en todas estas fechas, pero van a ver ustedes cómo a lo largo de la charla se van entrelazando, cual hilos de una madeja. Todas estas fechas, que pueden parecer inconexas, están relacionadas con el relato que les voy a comentar. Lo primero es la geografía, ¿verdad? Lo primero es, como dice este libro muy bueno de Marshall, Prisioneros de la geografía, y yo he titulado Prisioneros de la geografía y del PIB. Claro, para entender la Rusia de hoy tenemos que mirar a la geografía y mirar que sigue siendo, con todas las debilidades que ha mostrado a nivel militar, el país más grande del mundo en extensión. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero no es un dato menor, es un dato a tener en cuenta. Gane Putin o pierda Putin, por las derivadas posteriores que ya hemos comentado antes en la comida previa, que se pueden producir. Imaginamos que mañana acaba la guerra, Putin es defenestrado y, bueno, eso puede generar un escenario aún más conflictivo y aún más volátil para los intereses geopolíticos de Occidente que el actual. Así queda. Después lo podemos desarrollar. ¿Por qué? Porque lo que se está produciendo es un trasvase de los centros de poder desde Occidente hasta esta zona más bien escorada hacia el Oriente, con China e India como esos grandes actores mundiales. Si ven en la gráfica, es una gráfica, todas las gráficas pueden ser cuestionables, pero son fuentes bastante fidedignas, en este caso de una revista británica muy famosa que es el Time. Ven en 1870 el reparto del PIB mundial, quiénes eran los países que lideraban ese reparto, Gran Bretaña, Alemania y Francia. La proyección, todo esto puede fallar y puede variar ligeramente. En 2030
Ya no hay ningún país europeo, efectivamente, han acertado. No hay ningún país europeo. De 1870, 3 países europeos siendo los que, permiten la expresión, reparten el bacalao. En 2030 no hay ningún país europeo en ese reparto geopolítico mundial. Esto, lógicamente, tiene una serie de derivadas multicausales y muy importantes. Haciendo historia y buscando en esos archivos, que es como nuestra pasión, de repente estás y encuentras algún documento que te llama la atención y que te llena de alegría, ¿no? Este fue el caso, trabajando en Washington, donde estuve bastante tiempo, encontrando este documento desclasificado y que no sé cuánto le suena el tema o no. Básicamente, en 1989, cuando la Unión Soviética está a punto de caer, hay unas negociaciones previas entre Gorbachev, Baker, que es el secretario de Estado, y Helmut Kohl, del lado alemán, occidental, y el homólogo oriental. Bueno, el caso, resumiendo, en esta negociación, en esta documentación, a Gorbachev se le asegura que si los occidentales, si la Unión Soviética permite la unificación de Alemania, la OTAN, la NATO, no se va a mover un ápice hacia el este, es decir, el famoso one inch to the east. No habrá un movimiento de la OTAN hacia el este para preservar o para mantener los deseos geoestratégicos de la Unión Soviética. Eso se produce, como digo, en este verano del 90, el documento es de febrero del 90, en julio del 90 tienen esta foto famosa con los personajes que he mencionado. ¿Dónde quiero llevar la narrativa? La narrativa es que el conflicto actual hunde sus raíces en este momento. Y vuelvo a repetir, no quiero justificar en ningún momento las atrocidades del dictador ruso, sino intentar entender el contexto, precisamente porque comprendiéndolo se puede a lo mejor desarticular o se pueden buscar líneas de un posible futuro acuerdo negociado. Esto no lo digo yo, lo dicen profesores muy reputados de Estados Unidos. Por ejemplo, me pareció súper interesante el libro de esta profesora de Harvard, la cual la tuve la oportunidad de conocer, que ahonda en eso, ahonda en el, comillas, fallo geoestratégico de Estados Unidos cuando en esa posguerra fría, en ese 91, en ese 92, se pensaba que la unipolaridad, es decir, que Estados Unidos era el rey geopolítico indiscutible por séculos seculorum. Eso fue un error geoestratégico según muchos analistas. Como digo, porque se minusvaloró la capacidad, por un lado, de la Unión Soviética de rearmarse y, por otro, incluso se planteaba de poder integrar a Rusia dentro de la OTAN. Bien, estamos en los años 90 en esa utopía totalmente ya fallida del neoliberalismo, donde no va a haber sistemas alternativos a la democracia liberal y todos tan felices y tan contentos. Incluso otro profesor, Francis Fukuyama, hablaba del final de la historia, ¿no? Publicado no por casualidad en 1992. Dentro de este rearme ideológico que se produce desde finales de los 90, es muy importante esa basculación de poder hacia lo que se denomina como el sur global. El sur global. ¿Y por qué señalo esto? En 2001 empiezan a peregrinar estas ideas, pero después toman ya cuerpo. En 2009 surgen los BRIC. No sé si les suena mucho o poco. Los BRIC son Brasil, Rusia, India, China y al año siguiente Sudáfrica. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque, para bien o para mal, no estamos solos en el continente europeo, no estamos solos en el mundo. El mundo es cada vez más global y cada vez más interconectado. Y estas potencias, estos poderes, tienen una serie de intereses diferentes, tienen sus perspectivas a la europea. Algunas veces para bien y otras veces para mal. Pero no podemos obviarlo. En ese periodo de la hegemonía estadounidense, donde todo era feliz, donde no había esos conflictos ideológicos, Putin se rearma ideológicamente, culturalmente, por eso lo pongo ahí junto con los grandes Tolstoy y Dostoyevsky, porque lo que hace es acudir a los razonamientos que han permitido a Rusia ser Rusia. Es una Rusia herida, es una Rusia hundida, es una Rusia humillada. Pero precisamente en esa Rusia humillada y hundida es donde Putin se va a hacer fuerte, apelando a los sentimientos, apelando al orgullo de su pueblo que ha sido derrotado
y según incluso documentos estadounidenses y autores estadounidenses, se le trató de manera regular en ese 90-91, cuando la paz podría haber sido simplemente más llevadera para la Unión Soviética, o la continuación de la Unión Soviética en Rusia. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Pues ahora no estamos en ningún lado. ¿Qué ha pasado aquí? Disculpen. Estamos en... ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Tienes por ahí el reloj? Estamos en el... Bueno, no puedo detallar todo, pero básicamente, como he dicho, los años 90, los años de esa idea, ahora conocemos que ficticia, de la hegemonía unipolar estadounidense sin ningún tipo de contratiempos. Con eso sucede, en ese momento, septiembre del 2001. Ataques terroristas a Nueva York, y esto pone en cuestión toda esta tranquilidad geopolítica que se venía viviendo. No por casualidad, justo en 2000 Putin toma el poder por primera vez. Putin es elegido presidente en el 2000. En 2001 se producen esos atentados terroristas. ¿Por qué lo señalo? Porque inicialmente Putin, que quiere, comillas, llevarse bien con Occidente, presta su apoyo a ese Estados Unidos herido, humillado, que ha sido atacado en su propio interior. En 2000, bueno, no se le hace mucho caso, continúa el avance hacia el este de las estructuras de la OTAN, y sobre todo, lo más importante, la oposición. Señores, la oposición que va surgiendo a Putin en la Unión Soviética, en la Rusia, no es canalizada, no es ayudada. Yo sé que no es la panacea y es complicado, pero desde los medios occidentales no se hace a lo mejor todo lo debido para intentar canalizar esa oposición a Putin. Tenemos en 2008 un primer intento de ese Putin imperial, ese Putin dolido, con el sueño de recuperar la grandeza de Rusia, que interviene en Georgia, 2008, y después la siguiente intervención va a ser en Crimea en el 2014. Es la foto que ven ustedes. Ahí ya, en 2014, se traza esa línea que divide a Ucrania en dos partes, más o menos. Hacia el occidente, volcada hacia Europa, y hacia oriente, volcada a la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, a Rusia. Por eso, Medvedev, el entonces presidente ejecutivo, que es un poco la pantomima de Putin, vamos a decirlo así, intenta poner en sordina todos los intentos de la parte occidental de Ucrania de acercarse a las instituciones europeas. Bueno, en este momento Putin ejerce el liderazgo con dos recursos fundamentales. Por un lado, el petróleo, el gas, la mayor fortaleza de su economía. Tenemos que señalar también a personas europeas, por ejemplo, el canciller Schröder en Alemania, que hizo pingües beneficios con estas negociaciones geopolíticas, y cuando Putin era amigo de Alemania, sobre todo, y era amigo de Occidente porque tenía un gas bastante barato. Pero la otra narrativa, la que tienen abajo, es la de que incluso se habla si este hombre, con esta edad y en este momento, ha tenido algún tipo de desajuste cerebral, hasta dónde puede llevar la maquinaria de triturar y masacrar tanto rusos como ucranianos por salirse con ese sueño imperial. Bueno, la historia nos dice que, para bien o para mal, el pueblo ruso tiene una capacidad de resiliencia y de sacrificio brutal. De hecho, esto también hay que decirlo, en la Segunda Guerra Mundial, quien más bajas sufre es la Unión Soviética y no Occidente. Estas claves están aquí, estas claves están presentes en el conflicto actual, y por eso las señalo de manera brevemente y después volveremos a ellas. Bueno, ya resumiendo y acercándonos al colofón de la narrativa que quiero contar, en diciembre del 21 se produce esta foto, que a lo mejor no les suena, pero que es el turning point, ¿no? En inglés sería el punto de inflexión de la guerra actual. ¿Por qué? Porque Zelensky se reúne en los headquarters, en las instalaciones de la
de la OTAN en Bruselas con Stoltenberg, ¿no? Esta reunión, diciembre del 2021, que es argumentada dentro de la propaganda rusa como, bueno, esta ya es la línea indivisoria que no podemos permitir. Y dentro de su lógica es la justificación para lo que se produce 2 meses después, en febrero del 22. Bueno, tenemos que señalar, como digo, todas las causas, todas las cartas encima de la mesa. No tenemos que olvidarnos, por ejemplo, que Zelensky, que ahora es poco menos que héroes para todos, con razón, en aquel momento tenía una popularidad muy baja dentro de Ucrania, tenía bastantes críticas, algunas de ellas merecidas, dichas por alguien tan ajeno de sospecha como puede ser Human Rights Watch, es decir, la organización encargada de la vigilancia de los derechos humanos, que decía que en la parte este de Ucrania, a la gente que era más rusófila, es decir, que se sentía más cercana a Rusia, se le estaban limitando una serie de derechos. No quiero poner el ejemplo forzado de la cuestión lingüística en España, pero algo así, donde se estaban suprimiendo y violando esos derechos culturales o lingüísticos de esa parte. Que yo no digo que no hubiera que poner algún tipo de normativa, pero fue la excusa perfecta para la propaganda posterior de Putin de que él iba a salvar a esos ucranianos rusos que estaban siendo oprimidos por Kiev, que en cierta medida estaban siendo limitados en sus derechos. Eso es cierto. Y está, digo, este informe de Human Rights Watch. Bueno, ¿dónde estamos en el momento actual? La gran incógnita en febrero del 22 era qué va a hacer China. Rusia se ha demostrado que es un gigante con pies de barro, un gigante oxidado, con una gran capacidad militar, pero que no ha podido reaccionar con la rapidez que decía su propaganda. Pero lo que más nos preocupa en Occidente es la alianza con China. Tenemos que entender, y eso lo comentábamos también antes, que China piensa en unas perspectivas muy diferentes a las occidentales. Y la propia geopolítica, y no puedo aquí hablar de muchos autores, pero solo por citar uno, Sun Tzu, El arte de la guerra, que tiene 2500 años, nos permite entender que el approach, la perspectiva china va a ser siempre diferente a la occidental. Va a ser siempre más de rodeos, va a ser siempre más de circunloquios, va a ser siempre más de manera indirecta. Es decir, tenemos que entender que el apoyo chino va a ser siempre así, no va a ser directo de mandar tanques a apoyar a Putin. Pero eso tiene su importancia, lógicamente, por el peso geopolítico que tiene China. Bueno, desde España, desde Occidente, vemos todos una gran solidaridad hacia Ucrania, no es para menos después de esta agresión. Pero claro, cuando uno se va a los datos de los 192 países, son datos bastante fidedignos de este Council estadounidense de Relaciones Exteriores, solo 40 países de los 190 están apoyando a Ucrania. Mi pregunta, que no tengo respuesta y que le traslado a ustedes, ¿cuánto tiempo podrán mantener ese apoyo? ¿Cuánto tiempo puede resistir Ucrania? Continuamos desgranando este apoyo, que es un apoyo asimétrico, como yo he definido, porque, claro, Europa está apoyando, Estados Unidos está apoyando, pero, por ejemplo, África no está apoyando, Latinoamérica no está apoyando, y de hecho este libro muy bueno de un profesor que también conocí, chileno, habla de esa neutralidad activa de Latinoamérica. Latinoamérica no se quiere implicar en este conflicto porque lo considera lejano, porque lo considera ajeno a sus intereses. Pero es que además otros también analistas bastante reputados que critican a Putin, pero dicen, oye, Putin se ha equivocado en muchas cosas, pero no en todo. ¿En qué no se ha equivocado Putin? Por ejemplo, esto no lo puedo detallar ahora todo, pero por ejemplo, en pensar que la solidaridad mundial a favor de Ucrania iba a ser inmediata y masiva. Vuelvo a repetir, solo 40 países y algunos muy pocos, como detalle en la siguiente gráfica, están apoyando a Ucrania. Entonces, en eso, por ejemplo, y en algunos detalles más, no se ha equivocado del todo Putin. Perdón, ya solo quedan un par de diapositivas. Cuando acabe. A continuación, por favor. ¿Dónde está aquí esto, tío? Te lo has sacado, dale al...
que ¿sabes qué pasa? Se va, ¿no? Es porque creo que... Está flojo. Métele debajo. No. Métele debajo, si no, la libreta para que no se mueva. No, tío. Si me das aquí a las carpetas, entiendo ahí, ¿no? Aquí. Esta tendrá. Sí, sí. Bueno, entonces estamos intentando desgranar el apoyo que está recibiendo Ucrania, cuánto puede durar y, sobre todo, en la siguiente diapositiva desgloso, siguiendo esos datos, en qué se ha traducido ese apoyo. Estas son las mismas fuentes. Ven ahí, son datos no actualizados, abiertos, son de finales del año pasado, es decir, habría que actualizar los 2 meses últimos. Estados Unidos, que es el gran apoyo fundamental de Ucrania, ha dado más o menos 50 billones de millones de dólares. La Unión Europea, en su conjunto, ha dado unos 27. Pero, si ven, no sé si se distingue bien los colores, en rojo está la ayuda militar, en una especie de gris el apoyo financiero y en verde el humanitario. Como ven, el apoyo europeo es importante a nivel financiero y de eso podemos debatir después con el presidente cerca. Es importante a nivel humanitario, pero es nulo, no sale en las gráficas a nivel militar. Y esa es la gran pregunta. ¿Se puede? ¿Se debe? ¿Hasta cuándo? Si se fijan, por ejemplo, el apoyo de España en estos niveles macro pues es muy pequeño. Pero esta otra gráfica nos permite ver lo que decía de la solidaridad asimétrica. Claro, Estonia, acorde, teniendo en cuenta el porcentaje invertido del PIB, es el país que más invierte, por las razones que también comentábamos antes. Y les puedo comentar alguna anécdota a posteriori de mis propias sensaciones hablando con gente de Estonia en Estados Unidos, lo diferente que yo pensaba, estoy hablando de 2007, con respecto a cómo pensaban ellos. Y con esto concluyo que es la pata de la ecuación, la incógnita, que no podemos todavía solventar, pero que tiene que ver con Estados Unidos, que es mi otra línea de investigación, y tiene que ver en concreto con el presidente estadounidense, expresidente Donald Trump. Esto lo hablé en la presentación del libro, no voy aquí a detallarlo, pero básicamente es que, y lo preguntaron los periodistas, ¿qué sucedería si Trump vuelve a la Casa Blanca? Bien, lo que respondí entonces, y repito hoy porque cada vez tiene más actualidad, es que esa alargada sombra de las conexiones entre Trump y Putin, que como detallo aquí en el libro viene desde los años 80, jugarían muy a favor de Vladimir Putin. ¿Por qué? Este es Tillerson, que es el secretario de Estado nombrado por Trump en su primer mandato, y esta es la foto de los 3 meses antes, cuando se estaban fraguando los intereses económicos entre Tillerson, que es el CEO, el jefe de la mayor petrolera de Estados Unidos, y Putin. No hace falta que acabe la frase para que podamos entender las conexiones. Pero digo más, si se repitiera esa presidencia de Donald Trump, punto 2, se pueden dar fotos como esta, que es de 2017, cuando Donald Trump recibe en la Casa Blanca a Angela Merkel y se produce un auténtico descalabro en nivel de protocolo. Los asesores de la Casa Blanca no sabían dónde meterse porque este hombre rompe con todas las normas de protocolo, prácticamente ni mirando a su invitada, que era nada menos que la presidenta de Alemania. Es decir, las relaciones transatlánticas, que hoy son bastante fluidas, puede que no lo sean. Pero me interesa más la gráfica siguiente, porque lo anterior es una hipótesis, esto es la realidad. La realidad es que esos 50.000 billones de dólares estadounidenses, que han sido el flotador de la asediada Ucrania, y que sin ese flotador de 50.000, repito, más del doble que el conjunto de los países europeos, sin ese flotador
Ucrania ahora mismo estaría naufragando y sería, lógicamente, parte de Rusia o parte anexionada de Rusia. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí ven, podemos después debatir a posteriori, las fisuras en el apoyo estadounidense, en el gasto para apoyar a Ucrania están aumentando. Están aumentando no de ahora, sino que están aumentando en los últimos meses. Hay también un clivaje político importante, en estas gráficas se señala. Por lo general, los republicanos están más en contra de mantener ese apoyo, incluso hay algunos más extremos de cerrar ese grifo, con lo cual si se cierra ese grifo del apoyo, pues lógicamente el resultado para Ucrania sería muy grave. Y por último, y esto también tiene que ver con lo que está pasando en Europa, está pasando, digamos, a un nivel, como dicen los italianos, sotto voce, ¿no? O por debajo, y en esto también a lo mejor vamos a generar debate con Alejandro, pero lo cierto es que las opciones aislacionistas de Estados Unidos, las opciones trumpistas contrarias al apoyo a Ucrania, encuentran un eco, según estas estadísticas, en los partidos de extrema derecha en Europa. Y, como aquí señala la gráfica, la mayor parte de los partidos políticos europeos de extrema derecha tienen una mayor sintonía con Trump y también, aunque cuesta decirlo, no salen las encuestas, pero tienen también una cierta condescendencia hacia la idea de cortar los suministros o dejar de apoyar tanto a Ucrania. Y hasta aquí lo dejo y a continuación, bueno, después posteriormente podemos debatir algunas de las cosas que he dicho de manera bastante sintética. A ver si llego al micrófono. Bueno, muchas gracias, Paco, por ponernos en antecedentes y hacernos este repaso por la actualidad. Sin más dilación, voy a pasar a presentarles al segundo conferenciante, aunque no admite presentación porque es de sobra conocido por todos ustedes. Se trata de don Alejandro Cercas Alonso, es natural de Ibernando, licenciado en Derecho por la Complutense y funcionario del Cuerpo Técnico Superior de la Seguridad Social. Fue diputado al Congreso durante 4 legislaturas consecutivas y posteriormente europarlamentario durante 15 años, en los que desarrolló una intensa labor como coordinador de políticas sociales y empleo, fundamentalmente. En este ámbito y entre sus informes más relevantes merecen destacarse los relativos a la Directiva sobre el tiempo de trabajo y sobre las consecuencias sociales de la política de la Troika. Durante la última legislatura fue profesor visitante coordinador del módulo Jean Monnet sobre integración europea en la Universidad de Extremadura. Alejandro Cercas es también miembro y patrono de distintas ONGs de asuntos sociales y medioambientales. Fue expresidente de la Junta Rectora del Parque Nacional de Monfragüe y miembro del Club Senior de Extremadura. Preside en la actualidad el Consejo Extremeño del Movimiento Europeo y, en calidad del mismo, a continuación nos hablará de cómo la guerra de Ucrania ha cambiado las políticas de la Unión, haciéndola más fuerte y resiliente. Y disertará sobre su futuro, sobre la nueva definición estratégica en la que, en su opinión, las instituciones deberán abandonar las ambigüedades del pasado y trabajar en beneficio de una paz justa que asegure el progreso colectivo de los pueblos europeos, ayudándoles a superar las heridas de la historia. Cuando quieras, Alejandro. Buenas tardes a todos. Me van a permitir que antes de entrar en lo que va a ser mi, no diré conferencia, sino una serie de argumentos para que luego podamos discutir en el coloquio, que les diga mi alegría de estar aquí en Badajoz. Para mí siempre es un volver a la juventud. Aquí hice mi preuniversitario en el Instituto Ricardo Carapeto y la única pena que tengo es que rápido ha pasado el tiempo, ¿eh? Pero ¿quién me iba a decir a mí un día que aquel joven que venía aquí a clase y que aprendí las primeras lecciones importantes de la historia en aquel curso preuniversitario, después iba a venir un día aquí no a disertar, sino a dialogar con ustedes y a dialogar con mi amigo Paco, que a pesar de que somos muy amigos, como verán ustedes, no siempre coincidimos en todo. Voy a empezar diciendo que la guerra de Ucrania, porque es eso, es una guerra de agresión, la guerra de Ucrania tiene, sin ninguna duda, una de esas cuestiones que ocurre, de momentos en la historia, en la que se aceleran los momentos históricos. La historia a veces parece que camina dulcemente sin que haya grandes sobresaltos, pero hay a veces momentos donde cambia el rumbo de la historia. Bueno, pues la guerra de Ucrania va a ser uno de esos momentos donde la historia de Europa, porque voy a hablar básicamente de Europa, no de Estados Unidos, de Europa,
va a cambiar profundamente la historia de Europa. Lo ha dicho el presidente Macron el otro día, va a plantearnos un nuevo paradigma, una nueva manera de ver el futuro. Lo ha dicho el canciller Scholz, por hablar de los dos grandes en este momento de la Unión Europea. El canciller Scholz habla de que hay un cambio de época. Y ya nos había dicho también, tal día como hoy hace un año, nos había dicho el que fue gran ministro de Asuntos Exteriores alemán y líder del movimiento verde alemán, que tan importante papel está jugando ahora en Alemania, Joschka Fischer, nos dijo que si la guerra, el día antes, si la guerra estallaba, Europa tendría consecuencias extraordinarias para Europa, porque serían tan profundas, porque iban a cuestionar el orden y los principios morales de la Unión Europea. Y la guerra se ha producido. Y nos decía el canciller Fischer que esos principios eran nada más y nada menos que lo que había sostenido la política europea después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, en contra de ese sentimiento de continuidad, no, hay una discontinuidad a partir de la guerra. Porque lo que se ha puesto en cuestión por Putin ha sido la renuncia a la violencia, que había sido la base de la paz de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tienen derecho a elegir su futuro sin que nadie desde fuera les pueda decir dónde tienen que estar o dónde deben estar. Ni nadie les podemos evitar tampoco a que un determinado país tome las decisiones que tenga que tomar. En tercer lugar, la inviolabilidad de las fronteras, cosa que a los españoles nos debe afectar profundamente. La paz de Europa se ha construido después de la Segunda Guerra Mundial porque las fronteras de después de la Segunda Guerra Mundial eran respetadas por todos. Y ha habido conferencias como la conferencia de Helsinki donde Rusia se había comprometido a no tocar las fronteras europeas. Y por último, la integridad territorial. Nada de dividir un país por la mitad y decir esto me toca a mí y lo otro me toca. Porque eso, la última vez que se hizo en Europa fue con los Sudetes y lo hizo Adolf Hitler, diciendo que la mitad de Chequia hablaba alemán y por tanto tenía que formar parte del Reich. De manera que esos cuatro principios, dijo Fischer, eran los que sostenían la paz de Europa y los cuatro principios han sido destruidos. Y a partir de ese momento Europa tenía un gran problema adelante. Si miraba para otro lado o se hacía frente a algo que tenía que ver con su propia dignidad y sobre todo con el propio futuro. Porque si no hubieran reaccionado ante la agresión de estos cuatro principios, no hubiera sido la última aventura de Putin. Habría habido más. La debilidad de los europeos, y también luego hablaremos de los aliados americanos, se hubiera quedado tan de manifiesto que hubiera ido con su locura. Posteriormente habría ido no solamente hacia países que están fronterizos, sino países que en el imperio ruso o que en el imperio soviético formaron parte de lo que fue el eje de la Guerra Fría, cuando verdaderamente lo que habíamos intentado era superar la Guerra Fría. Esta guerra, por tanto, va a obligar, nos guste o no nos guste, va a obligar a que en Bruselas ya las cosas no van a ser como han sido hasta ahora. En Bruselas es ese business as usual que dice, los negocios como siempre. No, a partir de ahora, Bruselas va a tener necesidad, luego lo haremos al final, de tomar determinaciones que cambiarán incluso disruptivamente lo que ha sido hasta ahora, lo que han sido las ambigüedades, lo que han sido las debilidades de la Unión Europea hasta este momento. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, el año 2010 tuvimos una gran crisis en Europa y a partir de esa gran crisis Europa dio un gran salto adelante y cosas que no se habían planteado nunca se plantearon después, la mutualización de la deuda, el hacer tantas y tantas cosas como hemos mejorado respecto a la crisis del 2008. Este va a ser un momento de crisis. Y ya dijo Jean Monnet, que es uno de los padres fundadores de la Unión Europea, que Europa se hace en las crisis, porque los seres humanos y las naciones solamente se mueven por la necesidad. Y solamente se mueven por la necesidad cuando no tienen más remedio. Y ahora es uno de esos momentos de necesidad. Entonces, no por virtud, no porque Europa seamos muy amigos o no por grandes construcciones teóricas de los académicos, sino por la necesidad de seguir sobreviviendo. Si queremos que la Unión Europea sobreviva a la crisis de Ucrania, vamos a tener que cambiar la geopolítica de la Unión Europea. Yo voy a rápidamente, porque me han dado media hora y con media hora. No, es que lo importante es que luego discutamos y también con Paco. Yo voy a defender esta tarde aquí ante ustedes dos tesis que son discutibles. La primera es que la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania, nos ha hecho más fuertes a los europeos, a la Unión Europea, nos ha unido más y nos ha hecho más resilientes, que es un palabra, pero que quiere decir que es la persona que es capaz,
a partir de una dificultad de levantarse. Aquí nos hemos caído, como nos caímos en el año 2008 con la crisis económica, pero nos levantamos, demostramos la resiliencia en aquella crisis. Y en esta lo estamos demostrando igual. Y la segunda tesis que voy a tratar de defender esta tarde es que, inevitablemente, como les decía antes, el futuro va a necesitar otra definición. ¿Cuál es la definición que deberíamos hacer o la definición que podremos hacer en los meses siguientes? Empezaré, en primer lugar, por lo que ha pasado en estos 12 meses. Lo primero que tengo que decir es que un año después, que no es nada en términos históricos, nos han producido 3 enormes sorpresas. Del día 22 de febrero al día 24, un año después, la primera enorme sorpresa, y aquí entraremos un poco en discusión con Paco, ha sido la sorpresa de que Rusia, con los argumentos de la Guerra Fría, de que los americanos les atacaban, de que estaban en riesgo, etcétera, etcétera, cuando la Guerra Fría ya la habíamos dejado atrás del año 89, vuelve otra vez a suscitar los mismos argumentos de la dominación, los argumentos de la división del mundo en zonas de influencia y, sobre todo, a nosotros como europeos, a considerarnos parte de una guerra cuando la Unión Europea, desde el año 89, desde la caída del muro de Berlín, incluso antes, la Unión Europea no ha hecho más que una política de aproximación amistosa a Rusia y abrirle todas las puertas, incluso abrirle las puertas de la OTAN en el año 94 a Rusia. No ha habido nunca una amenaza por parte de ningún país europeo. Ningún país europeo ha amenazado. Incluso en este momento se puede decir que yo vi ayer a Putin, claro, decir que estaban repeliendo una agresión de Occidente, o sea, y es tremendo. Lo tremendo es que los rusos se lo creen, que Occidente ha atacado a Rusia, cuando evidentemente cualquier persona de buena voluntad sabe quién ha atacado a quién. Claro, la segunda cuestión es que les atacamos para llevar a la Rusia la homosexualidad, la pedofilia, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve eso y ve en la primera fila al patriarca de Moscú, y uno ha vivido aquí en el nacionalcatolicismo, dice, esto a lo que más se parece es al nacional ortodoxismo que hay en ese momento en la Unión Soviética. Porque tampoco es el comunismo lo que hay allí, es un capitalismo despiadado y autoritario. Lo que hay es un conjunto de elementos que es la antítesis de lo que ha sido. La primera sorpresa es ver a esa Rusia que la creíamos. Incluso Putin, como ha contado Paco, que tan amigo parecía de nosotros, que tan colaborador, de pronto descubre, y es una grandísima sorpresa, vernos reflejados los europeos como enemigos y entrando en una tensión que ojalá no vaya más, pero que en este momento no puede ser mayor. Y con las amenazas ayer de la guerra nuclear, realmente estamos en un punto muy, muy, muy peligroso. La segunda, bien, esto hay que decir, porque algo ha dicho Paco, y yo, mea culpa, es porque no hicimos caso. Durante años, yo he sido diputado europeo y cada vez que un lituano o un estonio nos hablaba de los peligros de Rusia, siempre decíamos, estos son los nacionalistas estonio y lituano. Rusia ya es un amigo y es un socio colaborador, y sobre todo los alemanes, que ya le venían de largo, sobre todo los socialdemócratas, mis colegas socialdemócratas, también los verdes, y también los sordoliberales alemanes, tenían mucho interés en que Rusia verdaderamente fuese por ese camino, y creímos todos que era ya inevitable que Rusia pasaba a la economía de mercado y que la economía de mercado traía como consecuencia las libertades políticas y el respeto de los derechos humanos. Eso parecía que era ineluctable. Ha citado a Fukuyama, etcétera, etcétera. Todos creímos que eso era, ya no había marcha atrás. La gran sorpresa ha sido de que eso ha sido, hay un retroceso histórico. Volvemos, yo he sido muy feliz diciendo a mis hijos, no sabéis lo que fue la Guerra Fría. Desgraciadamente van a vivir la Guerra Fría, la están viviendo ya otra vez. Es un retroceso enorme sobre lo que ya creíamos. No es que nos hayamos despertado de un sueño, es que hemos despertado a una pesadilla. Estamos en una pesadilla. Y el culpable, no cabe la menor duda, el culpable es Putin, la autocracia de Putin y las ideas imperiales, las ideas nacionalistas de Putin, junto con las ideas de su socio, que es la Iglesia Ortodoxa rusa, con la historia de que aquí todos tenemos que caminar moralmente por lo que la teocracia, que es una teocracia, y por tanto, en contra de las tesis posiblemente que otros, y yo las someto a discusión, pero yo creo que el miedo que hay en Rusia no es el miedo a la OTAN. No hay ni un solo soldado de la OTAN en Ucrania en este momento, ni en ningún país. No hay ni una sola agresión
hay armas nuestras, sí, armas defensivas que hemos puesto en manos de los ofendidos y los que han sido atacados. Pero no hay ninguna agresión de la OTAN a Rusia en este momento, y mucho menos de la Unión Europea. El miedo no es ese. ¿A qué tienen miedo? A lo que tienen miedo es a lo que Chris Patten también antes de ayer hablaba de los chinos. ¿Qué es lo que tienen miedo? Tienen miedo a la democracia, tienen miedo a las ideas liberales, tienen miedo de que lo mismo que ha pasado en Letonia, Estonia, Lituania, pase en Ucrania, quieren hacerlo en Bielorrusia, tienen un miedo terrible a que su forma de poder político autocrático empiece en Rusia también a entrar las leyes, los valores de la democracia, de las libertades. Ha entrado el capitalismo, pero no ha entrado la democracia. Y tienen miedo. Los poderes democráticos tienen miedo a la democracia. Los poderes autocráticos a lo que tienen miedo es a la democracia. Lo que tienen miedo es que Navalny, que ahora se está pudriendo en una prisión de Siberia, sacó casi el 30% de votos en las últimas elecciones rusas, aunque manipularon las elecciones rusas. A eso es lo que tiene miedo Putin. Y eso es lo que tiene miedo el patriarca de Moscú. Una sociedad laica, una sociedad progresiva, a eso tienen miedo. Nosotros no atacaríamos nunca a los europeos a Rusia, jamás, y ellos lo saben. Sin embargo, ayer el discurso vuelve a ser el discurso del imperio. Y es verdad que hay zonas de influencia, y luego hablaré de ello. Claro que hay zonas de influencia, pero es muy diferente la zona de influencia donde los países libremente aceptan y asumen dónde están, a los países donde se les obliga mediante tanques, mediante misiles, mediante aviones, mediante destrucciones masivas, como las que está habiendo en Rusia. La segunda explicación, me parece que ya tengo que dejar la mitad luego para el coloquio. La segunda sorpresa, tremenda sorpresa, ha sido la resistencia del pueblo ucraniano. Lo del pueblo ucraniano es, hace un año no nos podíamos creer de ninguna manera. Bueno, ellos tampoco, ¿eh? Los planes de Moscú eran tomar todo el país y borrarle del mapa, porque para ellos Ucrania no existe como país, eso es Rusia entera, ¿eh? No en la parte del este de Ucrania, toda Ucrania, lo iban a tomar en 3 días. Y llevamos 365 días de guerra y no solamente no han tomado la mitad de Ucrania, es que han retrocedido en la mitad del territorio que cogieron las primeras horas. Y están a la defensiva. Y realmente la capacidad del pueblo ucraniano en este momento es verdad que se le está suministrando armas, pero la desigualdad es una desigualdad tan grande que es David contra Goliat. Rusia tiene 4 veces más población que Ucrania, lo cual quiere decir que tiene 4 veces más capacidad de llamar a filas a soldados de los que tiene Ucrania. Puede llegar a tener, si Ucrania puede, en el mayor de las hipótesis, 1 millón de hombres sobre las armas, Rusia puede tener 4 millones. O sea, es una potencia, es David y Goliat. Es que Rusia es 30 veces más grande que Ucrania en superficie, lo que significa de materias primas, materias estratégicas, etcétera, etcétera. Tiene 10 veces más aviones de combate que Ucrania. Tiene 6 veces más carros de combate que Ucrania. Y un número incomparable de armas químicas, biológicas y nucleares. ¿Y cómo es posible que ese David esté aguantando la embestida del oso ruso contra ellos? La otra sorpresa ha sido la debilidad de Rusia. O sea, todo el enorme miedo que teníamos, que ahora vuelve otra vez el miedo nuclear, que hemos vivido bajo el terror de que vienen los rusos, etcétera, etcétera, al final, y yo diré algo a continuación, es un tigre de papel, pero sigue siendo un tigre. Yo no me equivoco, sigue siendo un tigre. Pero Rusia ha demostrado, bueno, que no sabe, yo se lo decía a Paco hoy, ¿cómo es posible que la supremacía aérea que todos habíamos visto en Russia Today, los nuevos aviones y tal, no han sido capaces de hacerse dueños del espacio aéreo ucraniano? ¿Cómo es posible que estén cavando trincheras? 400 kilómetros de trincheras tienen hoy en el Donbass. Están a la defensiva. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué tienen la mayor parte de sus soldados, son en este momento gente del grupo que son milicianos de las compañías Wagner, que están reclutados en las cárceles de Rusia y que están siendo, no estamos viendo imágenes, son catastróficas? Son realmente mandar al matadero a miles y miles de jóvenes escasamente armados, escasamente formados y un ejército verdaderamente de Pancho Villa. Es absolutamente una sorpresa un año después. Pero para no extenderme mucho, la tercera sorpresa ha sido cómo ha reaccionado la Unión Europea. Hace un año teníamos un miedo terrible a que los alemanes, pensando el frío que iban a pasar en el invierno, dependían del gas ruso, se iban a echar para atrás. Y quien dice los alemanes decía los daneses y los holandeses.
Y teníamos un miedo terrible a que en Francia, que estaban en elecciones presidenciales, que ganara Marine Le Pen, que era amiga de Putin, y que en Italia estaba la extrema derecha, y que en Alemania teníamos lo de los patriotas, y en Finlandia los patriotas por Finlandia, y aquí teníamos lo que tenemos, etcétera, etcétera. Que iba a haber a nivel de determinados países, de unos que eran más susceptibles de la presión que podía hacer Rusia por la energía, y otros porque teníamos también dentro el enemigo de los amigos de Putin, que esto iba a durar lo que un pastel a la puerta de un colegio, lo que iba a ser la solidaridad europea. Y además que en el mes de agosto y el mes de septiembre efectivamente se vio que cuando empezaron las primeras sanciones contra Rusia, el gas se puso a $300 el kilovatio hora, o sea, 5 veces más el kilovatio, sí, 5 veces más lo que estábamos pagando en febrero. Y el petróleo teníamos problemas también de suministro. Bueno, pues a pesar de todo, Europa ha resistido. Y ha resistido de tal manera que hoy, día 22 de febrero de 2023, el gas vale menos que valía hace un año. Y el petróleo está a $82 el barril esta mañana. O sea, hemos sido capaces y no dependemos para nada del gas ruso. Y dependemos muy poquito del petróleo ruso. Europa ha conseguido la autosuficiencia o otras vías de suministro, y lo que era realmente, que también formaba parte de los planes de Putin, estos no aguantan un invierno sin calefacción. Pues hemos aguantado un invierno sin calefacción. Y están en este momento todos los países europeos, tenemos los recursos suficientes para aguantar otro invierno sin gas ruso y sin petróleo ruso. O sea, realmente que Europa haya podido hacer eso ha sido una sorpresa. Como ha sido una sorpresa, le voy a dar algunas. Por supuesto, nos ha ayudado además a acelerar la autosuficiencia energética de la Unión Soviética, de Europa. Tenemos en este momento, se ha casi duplicado la capacidad que tenemos de generación de energía fotovoltaica y eólica de Europa. Y se han diversificado las fuentes de energía, y se ha dado un paso adelante inmenso de comprar conjuntamente, como estamos haciendo en este momento, de someter, como hemos sometido al petróleo ruso, no solamente al embargo nuestro, sino que los rusos en este momento no pueden transportar su petróleo por ningún barco europeo más allá de $60 el barril. Y como no tienen barcos para llevar su petróleo a la India, a China, ni tienen oleoductos, en este momento están empezando a tener un gravísimo problema porque no tienen transportes o van a tener que bajar de $60 el barril, porque no hay ni un solo barco europeo, ni un solo tanque europeo que transporte, y la capacidad europea de transporte crudo en este momento es el 80%. De manera que tiene un hermoso problema los rusos, y Europa ha demostrado una resiliencia y una capacidad de unión absolutamente inconcebible. Y la ayuda que hemos prestado, decía Paco, y tiene razón, ayuda militar, nada, Europa no es una potencia militar. No ha querido serlo. Ahora, como diré luego si tengo tiempo, ahora se lo va a tener que plantear, porque no podemos depender del amigo americano. Pero Europa sí ha sido una potencia diplomática. Europa ha conseguido, como luego veremos en Naciones Unidas, los éxitos porque ha sido la diplomacia europea, no la diplomacia americana. Y la ayuda, bueno, hay 7 paquetes de sanciones a Rusia que de momento no se ha notado mucho, porque el año pasado los precios estuvieron muy altos, pero ya lo están bajando, ya no empiezan a vender como vendían, ya tienen problemas muy serios de suministro de materiales y también de tecnología. Cuando pase unos meses más, unos años más, Rusia sentirá en sus carnes lo que es el frío que es estar fuera del mercado internacional por lo que ha hecho Europa y el G7 con las sanciones. Pero es que Europa ha enviado más de 38.000 millones de euros para que se puedan pagar a los maestros ucranianos, a los médicos ucranianos. Es decir, buena parte de la resistencia del pueblo ucraniano es por dinero europeo que ha ido para allí. O sea, esto no es solamente una cuestión de armas. Es una cuestión de que los ucranianos están resistiendo porque están recibiendo la ayuda para que sigan funcionando sus servicios públicos, y lo estamos pagando los europeos. Es verdad que es una pena de que Europa lo único que hace es arreglar lo que otros destrozan, pero estamos haciendo no solamente eso. La ayuda humanitaria europea ha sido. Tenemos 4 millones de refugiados a los que se le ha aplicado una directiva de protección temporal en el que tienen aquí no solamente la capacidad de vivir en Europa, tienen casa, médico, educación. 4 millones. Se ha destruido la política que había de migración en la Unión Europea precisamente para atender a los refugiados ucranianos, lo cual plantea ningún problema. ¿Por qué no lo hicimos con los refugiados sirios? Pero aquí se ha hecho 4 millones de refugiados que se les está dando apoyo. En una situación en la que se han montado centros logísticos de protección civil en Polonia, en Rumanía y en Eslovaquia, y se han mandado 82.000 toneladas en especie de
de materias, de medicinas, de productos de primera necesidad farmacéuticos. Tenemos, entre otras cuestiones, la solidaridad que han producido los ciudadanos europeos, que ha sido inmensa. Bueno, aquí en Extremadura, en tantos sitios, acogiendo familias. O sea, Europa al unísono ha sido una respuesta enorme de solidaridad, que ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa de que en lugar de debilitar la Unión Europea, hace un par de meses se ha producido que empezamos las conversaciones para que entren en la Unión Europea Ucrania y Moldavia. O sea que si creía Rusia que esto iba a debilitar la Unión Europea, lo que está haciendo es agilizar aún más el de países que quieren formar parte de la Unión. Y en Granada se hará en la presidencia española una reunión, la tercera reunión de una comunidad política europea con 44 países europeos, que no es que estén, pero que están en contra de que se rompan las reglas que yo decía al principio, que están a favor de que continúen el pacto de Helsinki, en la reforma, en el respeto de la unidad territorial, en la resolución pacífica de los conflictos, en que no se llame a las armas para resolver los conflictos. 44 países de una nueva comunidad política europea. O sea que Europa políticamente se ha reforzado. Y todas estas iniciativas además han sido hechas, eso no lo suelen decir o lo transforman los que hacen oídos a la propaganda de Putin. Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad nada, porque ha vetado Rusia todo lo que se ha presentado en el Consejo de Seguridad, pero la Asamblea de Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional, podría estar una hora contando resoluciones, voy a decir solamente algunas. El día 28 de febrero, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación por crímenes de guerra a Rusia, no a Ucrania, a Rusia, crímenes de guerra. El 2 de marzo, la Asamblea General deplora la agresión cometida de Rusia contra Ucrania por 141 votos a favor, 5 en contra y 36 abstenciones. Esas son las votaciones. Otra cosa son después las sanciones y las abstenciones. Pero sí votan en contra de Rusia. No es que voten a favor pero votan en contra de la agresión. 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Esa es en cuanto a la agresión, no las sanciones. El 4 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pide la retirada rápida y verificable de las tropas rusas. El 16 de marzo, el Tribunal Internacional de Justicia ordena a Rusia que suspenda inmediatamente las operaciones militares en Ucrania. El 24 de marzo, la Asamblea General de la ONU exige la protección civil y acceso humanitario de Ucrania por 140 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Así podría seguir diciéndole. Es la doctrina del derecho internacional. Salvo en aquellos casos que Rusia ha bloqueado porque tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Pero es todo. Y es un prealable, como dicen los franceses. Es lo primero. Cesen ustedes esa agresión. Cesen de matar a mujeres y a niños, de bombardear a las ciudades, de bombardear que son crímenes de guerra, de eliminar el agua potable, de eliminar la electricidad. Pero ¿de qué está hablando Putin de que le estamos agrediendo? Si está machacando a un país. Y tienen en este momento 6 millones de ucranianos que han tenido que salir fuera y otros 6 millones que han tenido que desplazarse de las ciudades al campo porque no pueden vivir en las ciudades. Si es un genocidio lo que está haciendo, además es un genocidio, quiere destruir al pueblo ucraniano entero. Dice que no existe, a pesar de que en las últimas elecciones el 60 y tantos % votaron al gobierno actual. En definitiva, Europa ha salido más unida, ha salido más fortalecida, ha salido con más autoridad moral en el mundo. Estamos mucho más convencidos de que esto es así. Ahora, el gran problema, y voy más deprisa si me deja el moderador, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Porque, como decía el otro, dice, ha muerto cargado de razón. Bueno, es una triste manera de morir, cargado de razón. ¿Qué hacemos? Bueno, en todas las hipótesis de salida, en todas, que gane Putin, que pierda Putin, que haya tablas como hay en Corea. En todas las hipótesis de salida, aquí hay un largo periodo donde se nos ha terminado las ilusiones del mundo pacífico y de que a Europa nos van a respetar. A Europa no nos van a respetar. O a Europa nos van a respetar con el paraguas de los americanos. Entonces la gran pregunta es, ¿queremos ser respetados? ¿O queremos que mañana digan que Lituania, Estonia, que hay un 40% de rusófilos, van a invadir también Lituania? ¿O queremos que esto termine? Y antes lo decía Paco, queremos que los chinos, que son una pieza fundamental en la geoestrategia, si ven que no pasa nada a la agresión a Ucrania, ¿qué va a pasar con Taiwán?
Y si los chinos ven que efectivamente Occidente se arruga y deja pasar esto, pues es poner la bandera blanca para que sigan adelante con todas las demandas, ¿eh? Y China tiene una demanda también de reintegración a la unidad nacional de la isla de Taiwán. Y en ese día sí que estamos hablando de bombas atómicas. Es decir, es que la actitud comprensiva, benevolente hacia Rusia va a evitar el que sigan adelante, o al contrario, les va a animar. Y como diré ahora, yo no soy de los halcones, pero yo estoy de las palomas, pero soy de las palomas más halcón, no soy de las palomas más paloma, yo soy de las palomas más halcón. Porque, como decía Chris Patten el otro día, no sé si eso acabo de comentar yo también ahora, el año 97 los chinos firmaron con el Reino Unido que iba a pasar en Hong Kong cuando se fueran los británicos. Bueno, no han cumplido ninguna de las 50 condiciones que señalo. Chris Patten, que era el gobernador de Hong Kong, que fue compañero mío en el Parlamento Europeo, que lo ha sido comisario, ya dijo contra los diplomáticos, los que tú has contado y otros, que no, que iban a mantener. Y claro, Chris Patten dice, hay dos cosas que la gente no sabe de China. Primero, que los chinos no piensan igual que nosotros en su filosofía. Los acuerdos son acuerdos no para siempre, los acuerdos son para un rato, no son acuerdos para siempre. Y la segunda cuestión que no podemos creer es que su palabra, cuando da una palabra, es una palabra que es un contrato, es una palabra que dura, como dice, lo que dura, dura, que decía el otro, no digo el chiste porque es verde. En fin, esto es así. Entonces, ocurra lo que ocurra, se nos va a terminar la ingenuidad que hemos tenido los socialdemócratas, la ingenuidad que han tenido los verdes, la ingenuidad de creer que son pacíficos. No son pacíficos. La ingenuidad de creer que en España somos muy así. Creemos que la política internacional no es una política de fuerza. Estamos tan acostumbrados a vivir en un país donde están las leyes, el respeto a las leyes, los contrapesos. En la política internacional no hay ningún contrapeso. En la política internacional es como decía Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Y es una cosa de fuerza. Y te respetan si tienes fuerza. Y si no tienes fuerza, no te respetan. Es así de duro. Lo cual no quiere decir, y como veo que dice así, voy a decir lo que yo pienso. La guerra de Ucrania ha explicitado una cosa muy clara. Durante la Guerra Fría hubo una contraposición del capitalismo contra el comunismo. Esta guerra ha demostrado que eso se ha terminado. Los que están al otro lado son tan capitalistas como nosotros o más. Los que están en Pekín son tan capitalistas como nosotros o más. La única diferencia que hay es que allí no hay libertad y aquí sí hay libertad. Que allí no hay pluralismo y aquí sí hay pluralismo. Que aquí no se meten a los homosexuales en la cárcel y allí sí se les meten en la cárcel. O se permiten las libertades individuales. Esas son las grandes diferencias. Ese es realmente el mundo en este momento. Hay un grandísimo problema porque está confrontado las tendencias autoritarias, autocráticas, dictatoriales con las tendencias liberales, democráticas, lo que ellos llaman el Occidente. Y nosotros formamos parte de Occidente. No porque nosotros hayamos elegido formar parte de Occidente, sino porque ellos nos creen Occidente. Aunque nos vistamos de lagarterana, nosotros somos de Occidente. Para Putin nosotros somos los pedófilos. Para Putin nosotros somos los que creemos en la libertad de los partidos, de los sindicatos, de la prensa, de tal y cual. Nosotros somos Occidente, no somos el capitalismo, ni somos Occidente. Y en esa historia hay unas verdades que lo ha dicho Paco. Hay una serie de países, clarísimamente, que están en la autocracia, que son muy grandes en superficie y en capacidad, y luego hay una serie de países que están, digamos, no como en la Guerra Fría, que estaba lo de los neutralistas, no son neutralistas. Votan en contra de la agresión, pero no votan a favor de que Occidente sea hegemónico. ¿Por qué? Pues porque ahí están los países que han sido machacados por Occidente en la época colonial y los países que también no están en el nacionalcatolicismo, están en el nacionalmusulmanismo, esto como se llame. O sea, que también tenemos un hermoso problema ahí, de la teocracia, de 1.000 millones de seres humanos que siguen a otros curas que están con la cabeza, unos más y otros menos, pero con la idea de que el mundo tiene que pensar como piensan ellos y no respetar a los que piensan de distinta manera. Y en esa confrontación entre la democracia, la libertad, el liberalismo, el bueno, no el malo,
el liberalismo, los derechos humanos, nosotros estamos donde estamos. Y la gran pregunta es si queremos estar. Si queremos estar, vamos a tener que estar. Y en los próximos años, o en los próximos meses, mientras hay guerra en Ucrania, nosotros vamos a estar de hoz y coz en Occidente y en la zona dura de Occidente, en la OTAN y con el amigo americano. No nos llamemos a engaño. Los próximos meses va a ser que Putin no gane. No digo que Putin pierda, pero que Putin no gane. Porque si no gana será la única manera de que vaya a una mesa de negociación. La única manera de que vaya es cuando vea que no puede ganar. Cuando tenga que pagar un precio tan elevado, dentro o fuera, que tenga que ir a una mesa de negociación. Si no, ya termino. La otra alternativa es que esta situación transitoria en la que vamos a estar de hoz y coz, no vamos a poder hacer muchos matices. Vamos a tener que estar ahí y vamos a tener que empezar a gastar mucho más dinero en armas, porque hemos estado muchos años en Europa diciendo, ya nos defienden los americanos, hemos gastado el 1% del PIB en armamento, subir al 2% es nada, ¿eh? Hay países cuyo nombre no diré, salvo que tú me lo digas, que se gastan el 30 y el 40% en armas, y nosotros gastamos el 1%. Vamos a tener que fortalecer nuestra capacidad de defensa europea y vamos a tener que cambiar los tratados para que haya una defensa europea, no una defensa de los alemanes, porque todos juntos tenemos tanto presupuesto como tiene Rusia, pero separados como estamos los 27 no pintamos ni en copas. Lo único que hacemos es pagar las facturas y recoger los destrozos que hacen otros. Si queremos estar en Occidente, si queremos estar en la democracia, defendiendo los valores de la democracia, pero con autonomía, tenemos que tener autonomía en la energía, tenemos que tener autonomía en los productos agrícolas, tenemos que olvidarnos de una visión un poco ingenua que hemos hecho de la globalización, de que el mundo ya era pacífico. No, vamos a tener que la Unión Europea fortalecer todas nuestras capacidades y también nuestras capacidades militares. Y no tener como tenemos ahora, corrijo un poco la cifra, pero no el porcentaje, de que de cada 10 euros que hemos dado a Ucrania, 9 son de ayuda humanitaria y una es de armamento. ¿Y qué está pasando ahora en Ucrania? Y con esto termino. En Ucrania, en este momento, su ejército estaba básicamente trabajando con los viejos tanques soviéticos, con el viejo armamento soviético suyo, o que le habían dado los polacos, los checos, los antiguos. Pero en este momento se han quedado sin pieza de recambio y se han quedado sin munición. Y entonces ahora podemos discutir si son galcos o son podencos, pero si se quedan sin munición y sin la ayuda de Occidente, Rusia los va a machacar. Esta primavera terminará. Y si terminará con una derrota no de Ucrania, terminará con una derrota nuestra también. Porque ese día no empezará la paz. Ese día empezará un nuevo capítulo de la hegemonía. Y nosotros tenemos que hacer que sea todo lo contrario. Tenemos que ayudar a los ucranianos. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque es verdad que no podemos hacer nada que hiera aún más el sentimiento nacionalista ruso, etcétera, etcétera. Pero hay que conseguir que no gane Rusia sus objetivos estratégicos, que se siente en una mesa de negociación, que haya una paz. Y de la misma manera que Europa hizo entre Alemania y Francia en el año 45 una nueva era de paz, tenemos que conseguir, yo no, porque ya estoy igual que Juan Carlos, ya estamos en tiempo de descuento, pero los que estáis ahora, hay que conseguir que la nueva generación de políticos europeos se pongan las pilas como se las pusieron los de la Segunda Guerra Mundial y empiecen un proceso de largo alcance de una gran paz para el continente europeo, pero una paz justa. Que aquí hay mucho que va con la paz en la boca, pero es una paz injusta y una paz de esclavos. Una paz justa, que respeta a los países, que respete la libertad, que respete la dignidad. Lo que hicimos en Europa Occidental hay que hacerlo, pero a escala de todo el continente, Rusia incluida. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Paco. Y ahora se abre el turno de preguntas. Creo que por ahí había alguien que quería hacer una pregunta. Ahora, no sé si ahora es el momento. Sí. Usted. Hola. ¿Por qué no explica exactamente? Me gustaría que explicase qué ocurrió en el 2014 en la zona de Donbass, porque lo que yo he leído y he investigado es horroroso. Incluso aparte de las violaciones y los asesinatos, en esta zona de Ucrania, el gobierno ucraniano quitó el salario a la gente mayor, a funcionarios y a trabajadores. Y quienes pagaba ese salario era Rusia. Simplemente eso, quería saber, y que hablaras del tratado de Minsk que tanto hablaba.
Y si es verdad lo de los laboratorios estos de armas químicas, me gustaría que hablaras de eso. Vale. También decir que mi pareja era ucraniana, que falleció. ¿Eso qué? Perdón, no lo he escuchado lo último. Ah, vale. Vale. A que su pareja era... Bueno, Era. en primer lugar, muchas gracias de nuevo a la organización, porque esto es muy interesante. Estaríamos aquí hasta mañana por la mañana debatiendo. He intentado en mi ponencia ser muy sintético, porque he tocado muchas cosas, pero con lo cual pues no he podido profundizar en ellas. Empiezo comentando que en realidad, Alejandro, estamos de acuerdo en el 70-80% de las cosas. Lo que yo discrepo, o lo que lo veo de manera diferente, y ahora ya le respondo a usted, el objetivo, creo que compartido, es qué hacemos ante el desafío, ¿no?, de este dictador sátrapa que está saltándose todas las leyes internacionales a la torera y está oprimiendo un pueblo. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es cómo actuamos si esto se prolonga. ¿Cómo intentamos que se establezcan, ya sé que ahora mismo es una quimera, escenarios de diálogo y escenarios de distensión? Lo cual, porque yo tampoco soy paloma, lo cual no quiere decir que se afloje la presión militar. Tú puedes hacer una política de dos tiempos. Presión militar continuada y simultáneamente, porque las cuestiones emocionales y las cuestiones de esas reivindicaciones de la Unión Soviética hundida, eso vale muy poco y puede tener un gran resultado, porque son cuestiones, vuelvo a repetir, más emocionales que tangibles. Entonces, ¿cómo podríamos vislumbrar esos escenarios? Lógicamente, lo dije al principio, no tenemos la varita mágica, desgraciadamente, pero un tema que no ha salido aquí, que lo he comentado con algunos colegas en Estados Unidos, que te decía antes a ti, que viven allí, viven en Rusia. El gran tema, la gran pregunta es ¿qué está pasando en el inner circle, ¿no?, en el círculo de apoyo, en el círculo cercano de Putin? Porque lógicamente el descalabro militar, aun cuando sea una dictadura muy férrea, muy severa, está generando críticas. Y está generando críticas porque, por ejemplo, ese cuerpo paramilitar llamado Wagner, no el músico, está criticando y está pidiendo a Putin que sea menos paloma y que, por tanto, acelere más y que machaque más y que destruya más. Entonces, ¿qué está pasando en ese pequeño, muy reducido grupo de gente con la que Putin tiene sus acuerdos? Ahí es muy difícil, evidentemente, llegar, pero con con lo que ya comenté también al principio, de intentar, en la medida de lo posible, rescatar a esa parte de la sociedad rusa, porque yo no me creo que los 100 y pico millones de rusos todos estén de acuerdo con las políticas de este sátrapa. Igual, por esa regla de tres, que en España, en los años 60, no podíamos decir que todo el mundo comulgaba con el dictador español, ¿no? Es decir, hay que buscar, y eso lo hicieron los americanos en los años 60, en los años 70, buscar esos puentes de comunicación con la oposición. Ahora mismo es prácticamente una utopía, pero por ahí deberían de ir los pasos. Y un aspecto más. Ucrania es un país agredido, es un país asediado, es un país que está resistiendo. Pongo una metáfora futbolística muy simple. Es un partido de 11 contra 11, pero ahora mismo no hay 11 en el campo, sino que Ucrania tiene 8, 7 y Rusia tiene 11, o incluso 5, 11. Claro, están resistiendo de manera numantina. ¿Hasta cuándo pueden resistir? ¿Hasta cuándo, si, como vuelvo a repetir lo de antes, si flaquean las ayudas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea? Pero es que digo más, y esta es la gran cuestión. El problema es que esa ayuda europea, esa ayuda estadounidense, debería de ser palanca para, si no forzar a Ucrania a negociar, sí intentar marcar una serie de líneas que no se crucen. Es decir, oye, ustedes tienen que intentar negociar, sí, que le están machacando que Putin es un tal, todos lo sabemos, pero esto no puede continuar sine die, porque es peor para todos. Y Ucrania ahora mismo no se deja, este mensaje que yo estoy contando aquí a ustedes no tiene ningún tipo de crédito en Ucrania porque, claro, es decir, bueno, ¿cómo vamos a negociar si nos están machacando? A lo mejor es la única opción. A lo mejor es la opción. A través de la palanca de la ayuda, forzar la negociación. ¿Qué escenarios se pueden vislumbrar? Y esto lo he dicho también en Washington en otra reunión.
el Donbass, y esto es muy duro para los ucranianos, pero el Donbass es muy complicado que vuelva a ser una parte controlada en su totalidad por Ucrania. Es así de duro y es muy complicado hacer la digestión de esto. Vuelvo a repetir, ¿hasta cuándo se puede mantener la guerra? Y por responderle a usted de manera más concreta, claro, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros leemos, yo tengo algunos colegas que están más cerca de la noticia, pero al final me viene en mente la frase de la primera víctima de cualquier guerra es la verdad, ¿no? Es decir, hasta que no pase un cierto tiempo no sabremos con detalle lo que está sucediendo. Lo que yo decía de 2014 es que esta institución internacional reconocida por la ONU detectó esas violaciones, bueno, a lo mejor no tanto violaciones, sino falta de respeto a una serie de derechos que tenían las poblaciones de aquella zona que se sentían más cercanas a Moscú. Lógicamente eso fue probablemente un error por parte de Kiev, pero eso no es la justificación que después se toma Putin. Empiezo a investigar, a leer en montones en inglés, porque también sé inglés, y claro, ya mi opinión, con lo que estoy de acuerdo es que hay que negociar y que hay que dialogar. En eso sí estoy de acuerdo. Pero mi opinión cambió un poquito cuando me argumenté y me fundamenté. Si me permite, va a contestar a Alejandro. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir, como siempre ocurre, esto es como cuando a un enfermo, me imagino que cuando llega a un hospital y se está desangrando, los médicos se podrán plantear qué hacemos dentro de 6 meses, pero de momento lo que hay que hacer es arreglar la situación que tenemos hoy. O sea, hoy la situación que tenemos es que no hay ninguna oportunidad para la negociación. La situación que tenemos hoy, en primer lugar, es que los ucranianos se están quedando sin munición y los van a machacar. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Les dejamos que les machaquen o no les dejamos que les machaquen? Más allá de esto y de lo otro. Esa es lo urgente, lo necesario. O sea, si Occidente, como piden algunas personas, deja de ayudar a Ucrania, inmediatamente va a llegar y no van a rusificar el Donbass y la República y la península de Crimea. No. O sea, no hay más que leer lo que dicen, no lo que dicen los enemigos de Rusia, los propios rusos. O sea, Ucrania no existe como país. Eso era la gran Ucrania, esa era la pequeña Rusia, y ese es un país, y además son todos nazis, etcétera, etcétera. O sea, realmente esa es la cuestión urgente. Y la que hoy está encima de la mesa de los diplomáticos y me imagino, el presidente del gobierno español, de los ministros, igual. Esa es la primera cuestión. Luego lo demás, primum vivere de inde filosofare. Después venís vosotros, los profesores universitarios, y hacemos las tesis doctorales. Pero primero, que el enfermo no se muera. Y en segundo lugar, sobre los datos que tenemos en este momento, hombre, yo creo que casi todo el mundo sabe que esta guerra tiene que terminar mediante una negociación. Han terminado todas. Vamos, esta es imposible que termine como terminó la Segunda Guerra Mundial, machacando a Hitler y entrando en Moscú y destruyendo tal. O sea, eso no lo quiere nadie. Por lo menos en Occidente no lo quiere nadie. No sé si los locos que hablan en la televisión rusa, que dicen que van a destruir Polonia y la van a devolver a la época de los neandertales y tal, quieren ese tipo de... Nosotros en Occidente creo que nadie en su sano juicio quiere destruir a Rusia. O sea, con lo cual quiere decir que habrá que abrir una negociación con Rusia. Pero la negociación con Rusia no se produce, que es un poco el matiz. Yo no digo que no estemos de acuerdo, pero tú parece que das a entender de que la negociación con Rusia no se produce porque los ucranianos no quieren negociar. No. O sea, si realmente los rusos quisieran negociar, no digo entre paréntesis, está habiendo discusiones por debajo de la mesa. Se ha arreglado el tema de los cereales, aquí hay mucho más debate de lo que nosotros creemos. Pero en todo caso, aquí hay un tercer actor, que son los chinos, que son los que están jugando fuertemente al tema de la negociación. El día que los chinos, me apuesto contigo, decía antes Juan Carlos otra cosa, 10.000 euros. 10.000 euros. El día que los rusos digan, no vamos a ganar la guerra, vamos a negociar y vamos a terminar esto por un armisticio, porque sean los chinos los que le digan, si os ha terminado también a vosotros las misiles y tal, y no vamos a dar nada más, y los rusos digan, vamos a ver si podemos con el Donbass, con Crimea, negociar, ese día, pero tienen que ser ellos.
¿Cómo van a decir los ucranianos que están dispuestos a negociar bajo el bombardeo diario de sus ciudades, de sus hospitales, de sus escuelas, etcétera, etcétera, cuando enfrente lo que le están diciendo es que les quieren borrar del mapa? O sea, yo no creo que la responsabilidad sea de los ucranianos. Si un día llega a ser esa responsabilidad, también lo diré. Pero es que en este momento no hay ni un solo gesto de Rusia de que quiera resolver este conflicto que ellos han originado, rompiendo la frontera, rompiendo un conflicto. Y ahora contesto a la señora. Claro que había un conflicto en el Donbass, tanto que había dos regiones que se habían separado o que estaban en dos repúblicas independientes. Es lógico que pagaran a sus pensionistas, porque allí las autoridades de Kiev ya no mandaban. Había una zona del Donbass, dos provincias, en Lugansk y en la otra, donde ya no estaban, igual que en Crimea. Claro, estaban allí un gobierno con voluntarios rusos y se habían hecho dueños. Había una guerra desde 2014 en el Donbass y en la zona dominada por las repúblicas, que ahora ya no son repúblicas ucranianas, ya son repúblicas rusas, de la Federación Rusa. O sea, que no son ucranianos ya, han dicho, somos rusos. Claro que, ¿cómo no iba a haber? El Donbass es una zona industrial, usted lo conocerá mucho mejor que yo, y allá acudieron miles y miles, porque a la Unión Soviética le interesaba mucho las minas de carbón, las minas de hierro, toda la minería del Donbass, y lo llenaron de rusos. Y les ha dolido mucho que aquello no sea Rusia, como les ha dolido mucho que las tierras negras de Ucrania, que son las mayores productoras de trigo y de maíz del mundo, pues comercien libremente y Moscú no tenga la mano sobre las tierras negras de Ucrania, que no son el Donbass. El Donbass son las minas. Por tanto, es lógico que haya ese... Pero ese problema, que es un problema que además lo han resuelto por el artículo 17, anexionándoselo, porque ya ni siquiera es Ucrania, ese es un problema que se podía haber discutido. Mire, cuando han invadido la República de Crimea, que era más rusa en ese sentido, porque eso sí que fue desde la época imperial y eso sí que fue un regalo que hizo Khrushchev, de darle la República de Crimea a Ucrania. Cuando han invadido Crimea, aunque era una vulneración también del derecho internacional, Europa no hizo más que lo mínimo, que era una protesta y unas sanciones de que mira que te doy. No hizo más. Es decir, el tema del Donbass se podía haber resuelto de otra manera si realmente el problema era el Donbass. Pero el problema no era el Donbass, el problema era Ucrania, enterito. Y el problema era tener la mano sobre el mar de Azov completa y sobre el mar Negro completa. Y para tener la mano sobre el mar Negro, sobre las minas y sobre las tierras de Ucrania, necesitaban todo el país, señora, no era el Donbass. Lo creo. Lo que pasa es que creyeron que desembarcando los paracaidistas en el aeropuerto de Kiev y entrando miles de carros de combate por las carreteras, lo iban en 3 días. Iban a por todo el país y echaron todo el resto. Lo que pasa es que no han podido. Lo siento mucho decir, no lo siento. Me alegro mucho. No han podido. Lo han intentado y no han podido. Y lo que están demostrando hasta el momento es que tienen mucha artillería, muchos misiles y probablemente muchas ojivas nucleares, pero no han tenido un ejército que sean capaces de conquistar Ucrania. Pero sí lo han intentado, claro que lo han intentado. Vale, es que no podemos entrar en un diálogo, vamos a intentar con el debate. Estaba Estanislao, quería un segundo que te pasen el micro. Y había por allí otra pregunta pendiente. Hay otra pregunta pendiente, sí, ahora. A mí me parece que se está tocando este tema con muchísima frivolidad. Y este tema no se puede entender sin lo que fue la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética pierde el 30% de la población y del territorio cuando cae la Unión Soviética y el 40% por ahí de sus ingresos. Inmediatamente Occidente se empiezan a apoyar secesiones de supuestas repúblicas para pseudo-independizarse. Es decir, que la Unión Soviética salió totalmente humillada de aquella movida, totalmente humillada. Me estoy poniendo un poco, no estoy definiendo yo aquí al sátrapa de Putin bajo ningún concepto, pero me estoy queriendo poner un poco en su lugar, ¿no? Imagínese usted aquí en la transición española. Se muere Franco, tenemos la transición, y viene Francia y el Estado Vaticano y reconoce la independencia de Cataluña y del País Vasco. La que se lía aquí es floja, ¿sabe? Bueno, lo que pasó en Yugoslavia, cuando desaparece Tito y viene Alemania y reconoce Croacia.
Pues salvo el pollo, lógicamente. Los serbios, donde hay serbios, pues yo voy a por la Gran Serbia, si se va a hacer puñeta. ¿Me entiende? Lógicamente. ¿Cuál es el problema que tenemos con Rusia? Es que usted está hablando de que hay que vencer a Rusia de todas. Oye, que Rusia, perdone que le diga, es un país que tiene bomba atómica. Y que si a Rusia se le lleva a una situación de posible desaparición como nación, a una situación límite, así vamos a caer como en el Tratado de Versalles. Que en el Tratado de Versalles se trató de humillar a Alemania y salió un Hitler. O sea, cuidadito que Rusia tiene bomba atómica. Y que nosotros estamos aquí en medio, porque Estados Unidos está en otra parte del mundo. Pero los que estamos en medio siempre somos los europeos. Siempre somos los europeos. Y en cuestión de Ucrania, 10 segundos. Cuidadito, que por supuesto el Putin es un sátrapa. Ahora, Zelensky no es una joyita democrática, Que la venida de Zelensky a Ucrania fue por medio de un medio golpe de Estado, apoyado por Occidente, y dice, claro, es que Rusia quiere... Hombre, por supuesto, ¿cómo va a querer Rusia que le quiten la salida al mar? Que le quiten Sebastopol, que le quiten la península de Crimea. Es que estamos hablando de la supervivencia de un país. Por eso digo que cuidadito, que Rusia tiene bomba atómica y no se le puede llevar a una situación límite. Por eso yo estoy de acuerdo con aquel señor que allí hay que llegar a unos acuerdos. Esa parte del Donbass, que se olvide Ucrania, que eso no va a pasar a Ucrania nunca. Por supuesto que también se olvide Rusia, que Ucrania ya, Rusia total, también va a ser muy difícil. Pero de verdad, yo sinceramente pienso que esto todo lo ha aliado la OTAN. Y yo no soy anti-norteamericano, primero por razones familiares, mi mujer es americana, tengo familia americana, pero le digo una cosa, ¿por qué no se respetó el acuerdo de no seguir avanzando con la OTAN? ¿Por qué no se respeta la neutralidad de ciertos países? Se hubieran ahorrado muchos problemas. Yo pienso que ahí está la clave. Y ojo, a Estados Unidos ya una Europa próspera ya tampoco le interesa demasiado, porque ya no está el peligro de la Unión Soviética y de la propaganda soviética. Es decir, que ya Europa es un cero a la izquierda ya, Cuidadito que ya Europa, que usted dice que vamos a salir más fuerte, Brevemente y luego Alejandro, ¿vale? Bueno, yo me gustaría abrir el debate a más gente que está en la sala interesada, pero simplemente 10 segundos. Precisamente, Alejandro, un posible escenario, que quizás sería ese punto de entendimiento entre nuestras posturas, tú puedes ofrecer a Ucrania ayuda militar, apoyo económico, determinadas alianzas estratégicas sin jugar con el tema de la OTAN, sin jugar con la posible entrada de Ucrania en la OTAN. Y Ucrania está jugando a eso. Entonces tú puedes mantener esa política, como digo, de dos cuestiones paralelas. Una, mantener la presión militar, mantener el apoyo económico, pero sin hacer creer a los ucranianos que pueden entrar en la OTAN, porque eso desactivaría el argumento de Putin de sigue creciendo la OTAN hacia el este, como decía este señor, y como yo he explicado aquí. Desde el 90, efectivamente, la OTAN sigue creciendo hacia el este y ha crecido 15 países o 16 países que han entrado en la OTAN que no estaban. Entonces, lógicamente, en eso Putin tiene algo de razón. Por eso, quizás, esto es una misma wishful thinking, se podría desarticular las argumentaciones y las retóricas de Putin diciendo no, la OTAN nunca va a acoger a Ucrania en su seno, pero vamos a apoyar a Ucrania económicamente, militarmente y de todas las otras maneras que no sea en la entrada en la OTAN. Si empiezan a aplaudir lo de la izquierda y luego lo de la derecha, ya se lía la cuestión. Bueno, vamos a ver, señora. Luego habla usted, ahora hablo yo. Vamos a ver, lo primero, mis opiniones son muy discutibles. Punto primero.
O sea, yo no digo que tenga la verdad ni nada. Pero yo creo que se discutan mis opiniones, no que se inventen. Yo no he hablado de derrotar a Rusia. Yo he dicho que Rusia no gane. Es un matiz muy importante. Yo no quiero humillar a Rusia, y tiene usted razón. O sea, yo no quiero tener un vecino después de una guerra destruida y un vecino rencoroso y un vecino... Sería imposible lo que luego he dicho, que hay que hacer un acuerdo paneuropeo a escala de todo el continente. Rusia, yo no he hablado en ningún momento de derrotar a Rusia, ni de humillarla, ni de nada de eso. Sí he dicho que hay que ayudar a los ucranianos para que Rusia no gane su objetivo, que es destruir a Ucrania. Destruir a Ucrania como primera parte de reconstruir lo que era no ya la Rusia soviética, porque esto de Lenin tiene lo que yo de obispo de Soria, ¿entiendes? O sea, esto es lo que son Pedro el Grande y Catalina y el Imperio y toda esta historia, ¿eh? Y no es solamente Sebastopol, Mariupol no, es una cosa diferente de Sebastopol, es toda la costa, es toda la... Y también Moldavia, es decir, que después de Ucrania venía Moldavia y luego iría. Y claro, ya los que hemos leído la historia sabemos que en Múnich, Neville Chamberlain llegó con el papelito de la paz y dijo, para siempre. Y se comieron Austria, se comieron la mitad de Checoslovaquia, después el Danzig, después Polonia, que se la repartieron con Rusia, entre paréntesis, etcétera, etcétera. O sea, que realmente cuando hay, y aquí hay, una definición de recuperar zonas de influencia por las armas, porque si a mí, Ucrania, ellos tienen una cosa parecida a la Unión Europea y tienen países que han aceptado estar allí, o sea, Bielorrusia, no sé si democráticamente o no democráticamente, pero está en la órbita de Moscú y en su Unión Euroasiática, o no sé cómo se llama. Nadie impide a esos países que estén en la zona de influencia de Rusia la que quieran, pero no sé por qué Rusia tiene que impedir que los lituanos o los estonios o los húngaros o los polacos puedan decidir su futuro. Me dice usted, es que ¿qué hubiéramos pensado nosotros si Cataluña y tal se independizara y la reconociera? Mire usted, es que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía en su constitución que las repúblicas tenían un derecho de autodeterminación. O sea, aquello se unió, se podía separar y en función de la constitución de la Unión Soviética se separaron y fue aceptado por Moscú. Yeltsin y Gorbachov aceptaron la independencia de Bielorrusia, de Ucrania, de Lituania, de Estonia, etc. No porque los americanos y la OTAN hicieran no sé qué, no porque millones y millones se independizaron porque no querían estar y querían estar en Occidente. Voluntariamente esos ciudadanos. ¿Y por qué los rusos, además si ellos tienen, ha dicho ayer Putin que era invencible, que Dios estaba con ellos y que nosotros éramos el demonio? ¿Por qué nos tiene tanto miedo? Si Dios está con ellos y tiene mejor sistema. No, porque saben que perderían, pero no en una guerra, sino que van perdiendo porque el modelo de libertades ha ido imponiendo en todos los países en su frontera. Y se ha ido imponiendo no por la guerra, sino simplemente porque los ciudadanos, como pasó en Ucrania, la mayoría democráticamente votaron al partido y quitaron al Yanukovych, se tuvo que ir él después del Maidán. Hubo una revolución en Ucrania contra los prorrusos salvo en las provincias estas del Donbass, el resto querían estar con Europa y no se lo permiten los rusos. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados. ¿Por quién? Por la Unión Europea. Y estoy hablando de la Unión Europea, Paco, no estoy hablando de la OTAN. Yo estaría de acuerdo contigo que tal y como están los temas, este podría ser un ejemplo de una negociación. Pero no es el problema de que esté en la OTAN Ucrania, sí, querido, es el problema de que esté en la Unión Europea. Es el problema de que no esté bajo la influencia de la Unión Soviética y que la Unión Soviética se anexione totalmente Ucrania, que es lo que quiere Putin. Y Putin quería haber pasado a la historia soviética, si habéis visto ayer toda la parafernalia del zar llegando y tal, quiere pasar como Pedro el Grande, reunificando todos los territorios del Imperio ruso. Y no parará ahí. No es la OTAN. Por supuesto que eso es un tema que se puede negociar. Lo que no se puede negociar es la soberanía de los ucranianos, de que quieren ser un país independiente y que quieren formar parte de la Europa occidental. Y aparte te digo otra cosa, Paco, incluso sobre la OTAN. ¿Y quiénes somos tú y yo para decir a los ucranianos lo que tienen que querer o no tienen que querer? ¿Por qué? Nos gustaría que alguien dijera, no, España no puede entrar en la OTAN o España no puede entrar en la Unión Europea. Hombre, los españoles podremos entrar donde nos dé la gana.
O alguien desde Moscú va a decir, no, es que ustedes no pueden formar parte de Occidente. Oiga, nosotros formamos parte de lo que nos dé la gana, porque los que quieren formar parte de su negociado lo forman sin ningún tipo de constricción. Sí, pero Alejandro... ¿Por qué? ¿Por qué en Occidente? Si tú estás en el mismo campo que estoy yo, si yo lo sé, pero en cambio estamos... Y luego viene el compañero diciendo, es que tiene la bomba atómica. Claro que tiene la bomba atómica, ¿y qué? Porque tienen la bomba atómica, van a poder hacer lo que quieran. Es peligroso, claro. Y es que no es peligroso dejar que hagan lo que quieran. Es que no es peligroso. ¿Qué hubiera pasado si la Unión Europea no ayuda a Ucrania el año pasado? ¿Dónde estaría la Unión Europea hoy? Los húngaros se habían ido por un lado, los polacos por otro. Se hubiera destruido la Unión Europea. Es que no es peligroso dejar que dejemos de que el autócrata pueda hacer lo que quiera. Porque he dicho, la siguiente es China con Taiwán. Si Occidente no sabe hacer o seguimos las teorías de Neville Chamberlain y del Tratado de Múnich de 1938, dejaremos que los autoritarios digan todo el campo es orégano. Y se seguirán armando y se seguirán y cada vez tendrán más necesidad de un espacio vital y de volver a recuperar. Por tanto, de verdad, yo lo que pienso sé que es discutible y sé sobre todo que nadie sabe lo que va a pasar aquí. Y probablemente yo soy de la opinión de que hay que negociar. Pero que hay que negociar desde una posición en la que Rusia acepte que no se va a comer a Ucrania. Desde esa posición se puede negociar. Y se podrá negociar siempre con la voluntad de los ucranianos. Se les podrá hacer las recomendaciones, se les está haciendo. Los ucranianos están deseando, ante las acusaciones de la belicosidad de la OTAN, hombre, hasta unos carros de combate Leopard hay que ver la que se está liando para mandarles 4 carros de combate. Rusia tiene 6.000 carros de combate. Y no le han dado ni siquiera a los americanos más allá de misiles de corto alcance de 100 kilómetros. No pueden bombardear el territorio ruso. Se les está limitando constantemente a los ucranianos. Ya. No hay ningún interés en entrar en territorio ruso. Porque con el gas son con lo que funciona la guerra. Porque se ha hecho 7 paquetes de sanciones a Rusia porque de una manera pacífica ha dicho, mire usted, deje usted de matar a mujeres y a niños, de destruir ciudades, deje usted de matar con el dinero nuestro. Y porque nosotros no nos vamos a hacer el chantaje, que nos han hecho el chantaje de cuidado que le quitamos el gas. Pues quítenos el gas, que ya nos arreglaremos con otras cosas. No, está muy interesante, pero tenemos un par de preguntas pendientes. Javier, ¿tú querías preguntar algo? Y luego te dejo a ti. Buenas tardes. Brevemente, le ruego que sea breve en la pregunta y a usted también le ruego que sea breve en la respuesta porque tenemos otra. Y eso es más difícil. Lo segundo es casi imposible. Es que no es una pregunta, es una reflexión. Si se puede, vamos. Sí, claro que se puede. Bueno, después del discurso buenista, ortodoxo y sistémico del señor Cerca, yo no soy un especialista en el tema, pero sí que he creído que debía intervenir. Esto no es un tema de bueno y malo. Esto, en primer lugar, discrepo con usted en que Europa salga beneficiada de este tema. Va a salir perjudicada. Aquí quien sale beneficiada es la OTAN. La OTAN, que va a tener más militarización, más presupuesto, ¿entiendes? Y por supuesto, nos vamos a empobrecer, porque ese dinero que se le va a dar a la OTAN no va a ir a la educación, no va a ir a la sanidad, etcétera, etcétera. En segundo lugar, no creo que sea una cuestión de guerra fría o no guerra fría. La guerra fría existió por una sencilla razón, porque los regímenes ideológicos eran totalmente opuestos en la época de la Guerra Fría. Era comunismo versus capitalismo. Hoy Rusia es capitalista, igual que Europa. Exactamente igual. Y el tema de las transacciones económicas benefician tanto a Rusia como benefician a Europa. Y en tercer lugar, discrepo con usted soberanamente acerca de este buenismo democrático de la Unión Europea. Señor, la Unión Europea no es democrática, es oligarca. Como la Rusia de Putin, pero un poquito menos, porque está más disfrazada la oligarquía aquí. Esa oligarquía que se va a beneficiar de que cuando en nuestros impuestos se nos cobre por ese presupuesto que va a ir a defensa de la OTAN, entonces se van a beneficiar esos oligarcas de aquí, de la Unión Europea, que se dedican al tráfico de armas y se dedican a vender material de armas, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es un tema de buenos y de malos. A Rusia se le viene tocando los cataplines desde hace 30 años. Rusia ha sido muy buena con Occidente.
ha respetado durante los 90 todos los acuerdos esos. También fue buena con Estados Unidos cuando el golpe del 11S, ¿entiendes? Y ha mirado para otro lado cuando Estados Unidos invadió también Afganistán, Irak, ¿entiendes? Y lo que pasa es que se le ha ido acercando cada vez más, porque se le han ido poniendo bases cada vez más cerca, incluso las del Cáucaso, y se le han apretado más las clavijas. Entonces, discrepo, perdone, de ese discurso buenista suyo, europeo, socialdemócrata, neoliberal, ¿entiendes? Que nos intentan imponer desde los medios de la incomunicación. Porque vamos a hacer la siguiente pregunta y luego, si parece, respondemos a... Por favor, micrófono. Tenemos una pregunta, por favor. Aquí estaba. Aquí adelante. Aquí delante. Y ya cerramos el debate porque... Hola, buenas tardes. Habéis estado los dos dándole vueltas y vueltas y vueltas a la cuarta teoría política de Dugin, de Alejandro Dugin. Que al fin y al cabo es lo que está haciendo Putin. Le está siguiendo al dedillo. Yo me pregunto si cuando el atentado ese, donde murió la hija de Dugin, el atentado no iba contra él, que seguramente fuese contra él. Ya ha dicho, no recuerdo en qué medio leí, que Putin ya no les valía. No le oigo. Que Putin ya no les valía, que estaba metiendo la pata. Y si lo dice el ideólogo mayor, ya hay que empezar a ver qué va a pasar. Por otra parte, lo que decía usted tiene la bomba atómica, vale, tira una bomba atómica en Kiev, destrozo Kiev, y ahora cambia el viento y el viento va hacia Rusia. ¿Qué hacen los rusos? Se comen su propia bomba atómica, ¿no? La bomba atómica no la van a usar. No la van a usar porque los alemanes tienen bomba atómica, los franceses tienen bomba atómica, los ingleses tienen bomba atómica. Bomba atómica, hay demasiadas bombas. Lo que no tenía que haber era ninguna. Y la pregunta la pregunta de Envillón, creo que fue en el 92 cuando se declaró independiente Ucrania, ¿no? 91. Y estaba Putin, era antes de los estaba ya metido en ese lío. 29. Si mal no recuerdo, la contrapartida era entregar las armas nucleares a Rusia. Si se hubiesen quedado con 2, hoy no tendríamos ese problema. En realidad no hay ninguna pregunta. Bueno, pues si os parece. Sí. Bueno, pues si les parece, porque bueno, sí, es que vamos a cerrar el debate porque nos van a cerrar la puerta. Solo muy breve. Bueno, señor Rodríguez Ibarra, porque está aquí. Si puede ser, sí. No, muy brevemente. A petición. 50 años para atrás y 50 años para adelante. Si Occidente hubiera querido acabar con Rusia, lo hubiera hecho en la etapa de Yeltsin. Cuando la Unión Soviética se viene abajo, aquello era un desierto. Allí no había nada. Y si no llegase por el dinero que Europa y Estados Unidos ponen para ayudar a la antigua Unión Soviética a que floreciera, hoy aquello sería un desierto. Así que si se hubiera querido acabar con Rusia, lo teníamos facilísimo hace 50 años. Hubiéramos acabado, pero radicalmente. 50 años después, en la que ya yo desde luego no estaré aquí, pero me preocupa lo que va a pasar. Tenemos una gran potencia que es China, no democrática. Tenemos una gran potencia que es Rusia, no democrática. Tenemos Estados Unidos, que si gana Trump será otra gran potencia no democrática. ¿Qué es lo único que queda? Europa. Si Europa es capaz de unirse, y Europa es capaz no solamente de ser una potencia económica, sino también una potencia militar, dentro de 50 años no quedará nada de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Sí, bueno, yo creo que incluso menos. Vamos a dar por zanjado el debate, porque como me están diciendo desde la organización que van a cerrar las puertas, antes de dar por concluido el acto, a continuación el presidente del Ateneo, Paco Olivares, va a hacer entrega de una, mejor Iván Cedrón, va a hacer primero entrega de una placa conmemorativa a uno de los ponentes, a Paco.
Y a continuación Paco Olivares hará la entrega a Alejandro Cercas. ¿Os vais los dos? Como queráis. Alejandro. Bueno, con este acto damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.